Tal lo expresado en el encuadre de este panel, el humanismo universalista plantea la necesidad de construir conocimiento partiendo de la experiencia inmediata del investigador, no de ideas ni de creencias aceptadas como verdades, como hasta ahora, sino de la propia experiencia humana. Procedí a armar esta ponencia. La propia experiencia parte de la búsqueda del conocimiento vivo, experienciable, única manera que encontré de transitar mi labor profesional como educadora musical, así como un especial modo de estar y ser en y con el mundo, en la relación con el medio inmediato, familiar y social. Queda claro entonces desde dónde desarrollaré el tema. Tomo como punto de partida la pregunta de rigor: ¿qué es el conocimiento? Me remito a las fuentes convencionales que intentan sintetizar ideas. El diccionario de la lengua española dice: acción y efecto de conocer. Luego abro mi pequeño diccionario de filosofía abreviado. Mucho es lo que en él se describe sobre el tema. No viene al caso mencionarlo, pero sí esta idea con la que comulgo hace años y que me permitió echar luz al acto pedagógico y al acto de vida. De acuerdo a la fenomenología, conocer es pues el acto por el cual un sujeto aprehende un objeto. Entonces concluyo que el conocimiento existe dado que hay alguien que conoce y algo que es conocido por él. Bien, hasta aquí todo parecería más que claro. Con el tiempo aprendí a no referirme al sujeto-objeto, términos que implican una fuera de mí. Fui descubriendo que ese algo conocido es transformado en el acto de conocer, y esta transformación retorna a ese alguien que conoce, que ya no será el mismo luego que conoce. Conozco porque algo hago con ese algo a conocer. Fui aprendiendo que todo va de la mano. Si conozco el acto pedagógico musical, mi vida se transforma. No solo la situación áulica, y a la inversa. Continúa luego el pequeño diccionario de filosofía abreviado. Decir que el sujeto aprehende el objeto equivale a decir que lo representa. Cuando lo representa tal como el objeto es, el conocimiento es válido. Y se abrieron nuevas preguntas. ¿Qué es esto de la representación del objeto? ¿Cuándo el conocimiento es válido? Ya que al conocer ese algo y por lo tanto representarlo, lo hago desde mi propia experiencia, mis propios saberes, mi emplazamiento en la época histórica, mi emplazamiento en la comunidad a la que pertenezco, mi historia personal, mi ámbito inmediato, mi punto del proceso, mis estados de ánimo, mis afinidades, mis gustos y disgustos. Infinidad de variables. Y evidente es que la representación inicial se modifica. Como ser humana, aprendí entonces en los distintos roles mediante los que me manifiesto a correr mi mira y a escuchar al otro desde el lugar en el que está, a ponerme en el lugar del otro. Fui descubriendo en este camino miles de posibilidades de resolución, apertura, enriqueciéndose mi mirada en forma insospechada y paradójicamente
calmando mi interior, mi mente. Comencé a transitar un nuevo modo de ser y de estar en y con el mundo. Una nueva dimensión ética floreció en mi interior. Ya el acto del conocimiento trasciende a mi ser humana, se profundiza, bucea, y al hacerlo aclara lo que parecía no posible de comprender, que va más allá de lo considerado válido por las convenciones epocales y de etnias. Pero aún faltaba precisión, aún faltaban muchísimas respuestas a los interrogantes que se iban abriendo en el camino. No eran impedimentos, más bien acicates que provocaban más búsqueda. Y encontré las respuestas justas en las obras de Silo, que se dedica no solo a describir minuciosamente qué sucede con ese alguien que conoce y con ese algo que es conocido, sino y además brinda herramientas para despejar la mirada y así poder acceder al conocimiento real, en un marco de amoroso trato para consigo mismo y por ende con el otro. Obra redactada en perfecta armonía con el lenguaje y discurso epocal y sostenida por el hilo tenue de la verdad universal, de aquello que nos trasciende, que posibilita ir accediendo a un nuevo modo de conocer y significar, a una nueva concepción del ser humano. Algo que parecía muy obvio se presentó en mí. Soy capaz de conocer porque soy humana, porque hay intencionalidad en cada una de mis acciones. Accedo al conocimiento de acuerdo a mi vocación. En el acto pedagógico musical aprendo sin límites. Aprendo a diferenciar mi mirada de la mirada de los otros. Aprendo a diferenciar las diversas miradas. Y puedo entonces buscar el camino de convergencia al tema que nos ocupa. Evidente entonces que lo conocido por mí me transformó y se manifiesta en mi vida toda. La idea de una ética basada en la experiencia interna de lo válido, antes que en una moral externa y convencional, nada tiene que ver con lo dicho en el diccionario de la lengua española sobre ética, conjunto de normas legales, morales que rigen la conducta humana, parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Reflexión. Las normas morales y las obligaciones que rigen nuestra conducta están siendo impuestas, están fuera nuestro. Tal es así que al encontrarnos con otras normas, otras convenciones, viene a nosotros el reflejo inmediato del rechazo, del enjuiciamiento, ¿está bien o está mal? Esta situación desde ya se refleja en el acto pedagógico, musical y en nuestras vidas. Produce esta cosa de mecanicidad, de no criterio, de no sentido, de contradicción. En tal clima emotivo, por decirlo de algún modo, ¿cómo podrá existir el conocimiento? Solo existirá la repetición de lo que nos enseñan los que son dueños de él y se refugian en la moral y las leyes que la sustentan, creadas por ellos mismos para sostenerse en su dominio ejercido sobre los otros. Violencia. Esta es nuestra actual condición de vida. Concluyo que dependerá de cada uno elegir si queremos vivir en ella o decidimos vivir humanamente. Y opto por ser humana. Nos dice Silo en Cartas a mis amigos, segunda carta: pensar, sentir y actuar en una misma dirección y tratar a otros como deseo ser tratado son dos propuestas muy sencillas,
que abren una nueva escala de valores, una nueva moral, para la que no es indiferente cualquier tipo de acción, una nueva aspiración que implica ser consecuentes con el esfuerzo de dar dirección a los acontecimientos humanos. Nos dice en su charla sobre la acción válida: hay una diferencia fundamental entre la valoración que parece provenir del exterior y la valoración que se hace de la acción por el registro que el ser humano tiene de lo que precisamente hace. El registro de la acción válida es aquel que se experimenta como unitivo, que da sensación de crecimiento interno y que desea continuarse en el tiempo. Nos dice en otra de sus charlas con la comunidad de Sri Lanka: todo acto que termina en uno fatalmente conduce a la contradicción. Aún la sabiduría pura, la sabiduría intelectual que termina en uno, lleva a la contradicción. Lo que me lleva a citarlo en Humanizar la Tierra. Recuerda los mejores momentos de tu vida y comprenderás que siempre estuvieron relacionados con un dar desprendido. Produce acciones válidas. Si ellas son tales, es porque estás dando ayuda a quienes te rodean. Es evidente que la ética que sustenta el paradigma del nuevo humanismo se refiere a acciones válidas, al registro interno de las mismas y al dar desprendido. Finalmente, la idea de una noción estética vinculada a la experiencia liberadora de lo humano y no a modas sustentadas por el mercado y la imposición mediática, conlleva en sí misma la idea de la propia experiencia, el contacto con la materia, probar su maleabilidad, su composición y descomposición, recrear, crear, interpretar, en fin, todo lo que hace al conocimiento del objeto estético, por decirlo de algún modo. Conocer que será posible si logro contactarme con la experiencia artística en cualquiera de sus disciplinas. Este contacto se da fundamentalmente desde el centro emotivo. No hablamos aquí de la sensibilidad epocal o procesal, que solo alimenta estados de ánimos o modas, ni de la pretendida intelectualidad artística snob, que genera pretendidas obras que nada dicen al centro emotivo, ni de ese arte generado por quienes sustentan el poder, que tiende a la masificación y homogeneización en base al sistema inhumano que solo busca la globalización, aplastando etnias y culturas, alienando la expresión que nos identifica como tales. Nos referimos a que ese contacto despierta lo humano y lo trascendental en mí. Vibro junto al acto estético, vibro con él. A partir de esta experiencia es que mi necesidad de expresión se libera. Me siento libre para componer, descomponer, crear, recrear, interpretar, y actúo en consecuencia. Queda en mí ese modelo estético que me permitió la liberación. Y entonces hay un punto de mira, un emplazamiento desde el cual comienzo a realizar rodeos, aproximaciones y continúo moldeando mi propia creación. Este contacto con la expresión artística va ligado indefectiblemente a la comprensión de aquello que me emociona. Se despierta en mí el deseo de conocerlo, de aprenderlo, de incorporarlo a mi vida. Comienzo entonces a estudiar sus reglas. ¿Qué procedimientos usaron? ¿Qué técnicas?
e instrumentos. ¿Cómo? ¿Cuándo se usaron? Con el fin de darle qué forma. Y ya entonces entro en el campo del continente contenido. ¿Quién es el determinante? Descubro que ambos lo son. Descubro a su vez que hay formas arquetípicas, permanentes y universales que puedo recrear. Puedo llenarlas de contenido, que las transforman, pero que no tocan su esencia. Descubro lo macro, lo micro, la estructura. Si tengo la oportunidad de trascender con mi experiencia, llego a vislumbrar la estructura del cosmos, caos, inconmensurable, traducible en la obra artística. Es este artesanado, este momento a momento de probar, ensayar, moldear, el que nos permite acceder a esa emoción que despierta el arte. Experiencia rayana en la religiosidad, en el reencuentro con la unidad perdida. La experiencia artística me contacta con mi emoción más profunda y esta inunda mi pensar y mi hacer, armonizándolos. Para que estas experiencias sucedan, es necesario generar las condiciones adecuadas, que no serán, por cierto, las modas sustentadas por el mercado ni la imposición mediática. Condiciones que se generarán en los procesos de aprendizaje formales o informales, en los ámbitos donde me muevo. Claro que para que existan tales condiciones es necesario que alguien las genere. Y aquí nos encontramos con el máximo impedimento: una sociedad masificada, preparada para que aceptemos lo que nos venden, los que venden, y que no son otros los que sustentan el poder para darte a sí mismos continuidad en el tiempo. Violencia, imposición disfrazada de globalización cultural. Los medios de comunicación nos bombardean. Gradualmente los ámbitos del medio inmediato, que alguna vez nos brindaron cuentos, leyendas, dibujos, canciones, objetos, y que deberían ser los transmisores de la tradición y los generadores de lo nuevo, están siendo desarticulados, desmembrados. En este proceso, grupos de jóvenes buscan su identidad y se rebelan, generalmente en el modelo de la violencia. Ley inevitable: la violencia genera más violencia. Las generaciones anteriores se aíslan y se sumergen en los gustos artísticos que los marcaron epocalmente. La brecha generacional es cada vez más profunda. Hay discusiones entre los especialistas en estética que van en dirección de reformularla. Mucho tiene que ver en esto las corrientes vanguardistas generadas en el siglo pasado, tanto en el campo de lo popular como de lo académico, por decirlo de algún modo. La estética, tal como la conocíamos, ha muerto. Necesariamente habrá que crear una nueva visión estética vinculada a la experiencia liberadora del humano. Y en eso estamos. Si tomo contacto directo con la experiencia estética, lo humano se liberará en mí. Y al ser de esta manera, gradualmente recuperaré mi unidad perdida, transitando el camino de la trascendencia. Muchas gracias.